gracias, mi Dios todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, le doy la gloria a Dios por esta oportunidad. Amén, por la confianza de nuestro pastor. Amén, que hoy es un día, amén, donde Dios va a hablar a mi corazón. Si lo habló al mío primero, lo va a hablar a su corazón. La palabra de Dios me muestra a mí un caso muy terrible. Y eso venía ministrando mi corazón hace muchos días. Y la palabra de Dios me muestra un caso que me impresionó, un caso horrible. La palabra de Dios me muestra en un cuarto a dos mujeres que compartían este cuarto. Y en este cuarto, estas dos mujeres parieron dos hijos. Cuando estas mujeres estaban pariendo dos hijos, dice que una vino y se durmió y mató al niño. Sería que se durmió, no especifica mucho, pero tal vez en una dormida lo aplastó, no sé. Pero al caso que ella cayó en un sueño profundo y lo mató. Cuando esta mujer despertó, vino y encontró a su hijo muerto. Y cuando vio a su hijo muerto, miró el de la otra que estaba vivo. Entonces vino ella y pensó, y vino y agarró el niño muerto de ella y lo cambió por el otro, por el vivo. Y tomó ella el hijo vivo y regresó a la otra mujer y lo puso ahí al hijo muerto. Cuando vino, pasó la mañana y ella se despertó y vino y encontró la mujer que le cambiaron el hijo, que su hijo estaba muerto. Pero de repente tal vez el instinto de madre vino y se dio cuenta que no era su hijo. Y vino ella y lo vio y dijo: no, este no es mi hijo. Y vino y lo fue a presentar y fue donde un rey. En ese tiempo estaba un rey ahí. Y vino y lo fue a presentar y el caso. Este caso horrendo que estaba pasando. Y le fue y se presentó, dice la palabra, ante el rey y le dijo: rey, esta mujer ha cambiado a mi hijo vivo, me entregó el hijo muerto de ella y vino a cambiarlo por mi hijo vivo. Y ella tiene mi hijo vivo. Este hijo muerto no es mío. Y vino el rey y decía, le cuestionaba. Y el rey, me imagino en ese momento que se puso: ¿cómo puedo, verdad, solucionar este caso tan terrible? Y vino y ellas se alegaban entre sí en que era mi hijo el vivo y en la otra que no era el muerto. A un caso vino el rey y dijo: tráiganme una espada, dijo. Y vino y trajeron una espada. Entonces vino y trajo al niño vivo y dijo: pártanlo por la mitad. Le das a una la mitad y la otra mitad a la otra. Y vino la verdadera madre y dijo: no, señor. Le dijo: no, déjalo que se lo quede ella. Y vino la otra mujer que le había cambiado al hijo, no la verdadera madre, dijo: sí, hazlo, que ni ella ni yo los quedemos con el niño. Esta palabra tronaba mucho en mi corazón y me llevaba el Señor al libro de Apocalipsis. Y le decía al Señor: Señor, dame fluidez. Siempre había querido entender esta palabra. Y me llevaba el Señor al libro de Apocalipsis. Y el Señor me presenta a la mujer, a la novia, como la iglesia. La mujer la tipifica como una iglesia. Y el Señor me llevaba ahí y me decía: ¿ves lo que pasa ahora en estos tiempos? En estos tiempos, como la mujer representa a una novia, aquí a veces tenemos que adorar a un Cristo vivo. ¿Cómo sabemos que el Hijo que está vivo es Jesucristo? Por medio de su palabra, me decía el Señor. Y me venía hablando mi Señor: ¿cómo puedes saber que mi Hijo ahí donde está vivo? Está vivo por medio de su palabra. Pueblo de Dios, esa es la diferencia de esta iglesia. Y yo sé que hay muchas más que por medio de su palabra es donde obtenemos la verdad, y es ahí donde mora el Dios vivo. Hay un canto también que dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Aquí adoramos al Hijo vivo. Esta es la iglesia que nosotros adoramos a un Hijo vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y Dios traía esa palabra a mi corazón. Dios traía esa palabra a mi corazón porque le digo: gracias, Señor, porque aquí de verdad adoramos a un Hijo vivo
que es tu Hijo Jesucristo. Aquí es donde estamos, Señor, buscando tu presencia. Y por medio de tu palabra, por medio de su palabra, escudriñándola, usted ni yo, nunca nadie lo va a engañar. Y ahí es donde nosotros vamos a discernir y saber dónde está el Hijo de Dios que está vivo. Amén, que está vivo en esta casa. Amén, gloria a Dios. Amén. Ese no era el tema, pero sonaba mucho mi corazón. Espero usted me entienda que estoy feliz y contenta porque alabamos a un Dios que está vivo, a Jesús, el Hijo de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, y está vivo en esta casa. No sé si usted puede sentir eso, porque muchas veces he leído en su palabra y le digo: Padre, ayúdame que nunca seamos engañados. Y eso es lo que quiero transmitir en esta palabra a su corazón. Es necesario que usted y yo estemos preparados a escudriñar a la palabra de Dios, que seamos verdaderos discípulos del Señor, para que nadie los engañe. Amén. La palabra nos alerta y nos dice que en los tiempos últimos vendrán cosas que vendrán a distorsionar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos que estar bien activos y saber y llenarnos de gozo, ¿verdad? Que aquí de verdad se predica la verdadera palabra del Señor. Cada día que usted viene acá es una preparación. Usted no viene a perder el tiempo. Usted viene a prepararse cada día hasta la llegada, dice su palabra, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted no viene a perder el tiempo aquí. ¿Sabe por qué muchas veces se hace difícil? Muchas veces nos preguntamos qué difícil son las cosas de Dios. Es difícil cuando solo venimos una vez a la semana. Ahí va a ser difícil. Pero cuando venimos y llevamos la cruz, se hace más fácil. Porque dice el Señor que su carga es ligera. Su carga es ligera, no la sentimos porque Él nos va renovando cada día. Amén, gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios, amén, por esta oportunidad. Pues el tema que el Señor me ha dado es para este día. Amén, lo titulé: el discípulo debe estar cubierto con el polvo de los pies de sus maestros. De su maestro. Sé que es un poquito controversial por la palabra polvo, pero medida vamos desglosando el mensaje, que Dios me ayude, van a ir entendiendo por qué este dicho, y es un dicho judío. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a utilizar un poco la palabra de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios, amén, porque estoy segura que Él me la dio. Él me dio esta palabra. Y le digo al Señor: más de uno, Padre, que se vaya a sembrar esa palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Marcos 1, 16 al 20. Gracias, Señor. Marcos 1, 16 al 20. Amén, ¿lo tiene? Amén. En su palabra que está santa, el título dice: Jesús llama a 4 pescadores. El 16 dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, y echaban la red porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Diga, les siguieron. Les siguieron. Pasando de allí, poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, y derramaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, diga, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Diga, les siguieron. Amén, ayúdame, Padre. Amén. En esta palabra hay algo muy importante, amén, que me inquietó mucho.
Y la parte que me inquietó mucho es que aquí me presenta a estos pescadores, dice la palabra de Dios. Pueden sentarse. Y dice que aquí estaban estos pescadores, amén, pescando. Y me inquietó bastante esta palabra porque me asombra cómo solo viene Jesús. Viene solo Jesús donde estos pescadores y viene y solo les hace y les dice una palabra. Les dice Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nada más eso fue lo que les dijo Jesús. Vinieron ellos y dejaron todo y los siguieron. Y yo me preguntaba: Señor, ¿cómo puede ser que ellos vinieron y vino solo Jesús y les dijo vengan? Y ellos le siguieron y dejaron todo. Dejaron padre, ahí menciona que uno dejó a su padre. Posiblemente otros dejaron a madre, posiblemente esposo, esposa, suegra. Muchos les gustaría seguir a Jesús, yo sé, ¿verdad? Por la suegra, algo así. Pero bueno. Y dejaron todo ellos por Jesús con solo una sola palabra. Y eso me impactaba a mí y traía mucho a mi corazón, porque yo decía: ¿cómo es posible que solo se va a presentar alguien y va a decir sígueme y yo lo voy a seguir? Usted y yo podrá decirme: hermana, pero era Jesús. Claro, tú y yo sabemos que era Jesús, porque nos ha sido revelada en su palabra. Desde que yo tengo conocimiento de niña, he sabido que existe una palabra de Dios y me la han puesto a mí desde que era pequeñita. Nosotros sabíamos y sabemos todo el mover, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo todo estaba bien restringido. La palabra de Dios la tenían los doctores de aquel tiempo, los rabí, los maestros. La tenían, que solo ellos podían darla. No cualquiera de aquel tiempo podía venir y tener la palabra de Dios. No, ellos tenían que ir a una sinagoga y ahí escuchar la palabra de Dios. Ellos no tenían Biblia, nada. Solo nada más la escuchaban por medio de estos maestros y de estos rabí. ¿Me están entendiendo? Amén. Hoy vamos a aprender un poco. Y entonces me impactaba mucho cómo ellos con un solo llamado vinieron y dejaron todo. Hoy en día yo sé que la palabra de Dios no cambia. Aún Jesús le dijo: yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla, y a cumplirla de verdad, dice su palabra. Amén, Jesús lo dijo. Entonces yo digo: Señor, tú actúas igual como en ese tiempo como ahora. Así mismo hay cuando viene, por ejemplo, Dios manda a hijos suyos, manda pastores, manda evangelistas, manda maestros, en cualquier área que el Señor quiera usarlos. Y viene, y a veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo rechazamos o seguimos la palabra de Dios? Y eso ponía a Dios en mi corazón. Amén, que como estos hombres, que los llevó al convencimiento de su corazón a venir y a seguir a Jesús, solo con una sola palabra en decirle sígame. Y ellos no titubearon, dice la palabra de Dios. Leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en ninguno de ellos decía que se preguntaban entre ellos, sino que solo le siguieron. Amén. Y para eso, amén, me tomé la palabra de Dios que dice en Juan 5:39, para que usted me vaya entendiendo y poder explicarle cómo en mi pensamiento venía, cómo llegaron estos hombres a ser pescadores allí. ¿Por qué? Porque el Señor no vino y agarró de otros lugares, sino que exactamente allí, de personas que no tenían inteligencia tal vez en la palabra de Dios, tal vez no tenían temor del Señor, solamente eran unos pescadores. Y entonces le decía al Señor: ayúdame, Padre, a escudriñar tu palabra. Y me agarré de la palabra de Juan 5:39, donde dice: escudriñar las escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que quiere el Señor es ser revelado Él en nosotros, que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere hablar. Y para esto
La palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Dice, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, como un escaneo. Eso significa escudriñar. Muchas veces lo que hacemos nosotros es solo venimos y leemos la palabra del Señor sin detenerlo. Pero ya escudriñar, nosotros venimos y nos detenemos despaciosamente e investigamos y seguimos profundizando. Y ahí es donde se cumple que viene la revelación del Espíritu, que Él es el que nos guía. Y ahí es donde empezamos a tener discernimiento y viene la revelación. Y Dios viene abriendo más hasta que llegamos al entendimiento de lo que queremos saber y lo que nos quiere decir esta palabra. Y aquí en esta palabra de Marcos, le decía al Señor, Padre, solamente quiero saber cómo con solo una palabra, con una palabra de Jesús, nosotros sabemos que Él es Jesús, claro que sí, pero en aquel tiempo no. Y yo le decía, Señor, cómo con una palabra ellos vinieron y los siguieron. Amén. Y para eso, amén, escudriñamos un poco y todos sabemos, ¿verdad?, que aquí hay muchas naciones, ¿verdad? Hay de Honduras, hay de El Salvador, de México, muchos lugares venimos nosotros. Y de allá nos trajo el Señor acá. Entonces, lo mismo con los judíos. Ellos tienen su lugar allá. Muchos de nosotros venimos de diferentes educaciones, pero toda hay una misma educación a que lo lleva a aprender, ¿verdad? A leer y a escribir. Y sucesivamente hasta que somos profesionales. En mi caso, en mi país, yo soy de Honduras, vine y hice la primaria, la secundaria, después el colegio y después a graduarse. Amén, lo mismo en Jesús. Vamos a transportarnos en el tiempo de Jesús para que podamos entender esta palabra. Y yo sé que va a ser de mucha bendición lo que trata de decir Marcos en esta palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces me agarraba de esta palabra para escudriñar qué es lo que quiere decir Dios a nosotros, qué es lo que quiere hablar el Señor a nosotros en esta preciosa palabra. Amén. Sorry, me siento nerviosa, no lo puedo negar, amén. Pero Dios nos va a ayudar, amén. Es mi segunda vez y le digo al Señor, Padre, tu revelación, amén. Amén, en los tiempos de Jesús o antes de Jesús, el Padre, cuando nacían sus hijos allá, en esta cultura, en la educación de los judíos, el Padre estaba obligado a enseñarle a su hijo a circuncidarlo primero, después a redimirle, después les enseñaban un oficio. Podría ser un oficio de pesca, podría ser un oficio de carpintería o cualquier otro oficio. Eso es lo que estaba obligado el padre de estos niños judíos a enseñarles. Pero más que todo, cuando estaba escudriñando la cultura de ellos, la educación judía, dice que más que todo los padres venían y cuando tenían a su hijo y cuando veían que su hijo ya se les iba abriendo el conocimiento, venía y le venían a enseñar el libro que se llamaba la Torá, que es el libro de la ley, donde Jehová le entregó los mandamientos a Moisés, el cual nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Amén. ¿Me entiende? Entonces, ahí venía el padre y estaba obligado a su hijo, obligaba a su hijo a enseñarles las leyes que habían en este libro, en el Antiguo Testamento. Y todos los padres se agarraban de este versículo en Deuteronomio 6 al 7. Se lo voy a leer y dice: estas palabras yo te mando hoy, estarán en tu corazón y diligentemente las enseñanzas a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos practicamos esta palabra?
Amén. Y esto era lo que hacían estos padres con sus hijos. Agarraban este verso de Deuteronomio y empezaban a inculcarle a sus hijos la Torá en su casa por mientras ellos iban a la escuela. Y siguiendo, cuando estos niños ya cumplían ya la edad avanzada de ir a la escuela, como digamos a unos 7 o 8 años, venían los padres y los ponían en una escuela. Y la escuela era la primaria, como usted y yo fuimos a la escuela, la primaria, que viene siendo igual. Y venían a esta escuela y los padres introducían a los hijos a la escuela de la primaria, el cual le llamaban Bet Sefer, que significa la casa del libro. Más o menos estos niños tenían 7 y 8 años. ¿Qué hacían aquí estos niños? Estos niños judíos comenzaban, esto se practicaba en la época de Jesús. Estos niños venían y comenzaban a estudiar de memoria los libros del Pentateuco, que viene siendo el libro de Génesis hasta Deuteronomio. Tenían que aprenderse la palabra de Dios de memoria de 7 a 8 años. Venían estos niños y los traían los padres a esta escuela. Los traían donde alguien que le decía en ese tiempo el rabí, que significa maestro. Era el maestro en esos tiempos. Cuando lo llevaban allí, venía y entraban a la escuela. Lo que hacía dice la historia de ellos, y lo que se practica todavía ahora, que venía el rabí en los primeros años, 7, 8 años, entraban al aula y reunía a sus alumnos. Y el primer día de clases que hacía este rabí era que los ponía en un círculo. A los niños los ponía en un círculo. Y viene y les decía que extendieran su dedo. Este era el primer día de clases. Que extendieran su dedo. Y en la yema del dedo venía el rabí, el maestro, y les ponía una gota de miel. Después, cuando ya todos venían y tenían en su dedo esa gota de miel, venía y le decía que la pusieran en su boca y la saboreaban, que la saborearan. Luego el maestro, el rabí que les estaba enseñando, les recitaba este salmo, que es 119, versículo 103. Y cuando ellos estaban en posición de saborear la miel en sus dedos, la ponía el dedo en su boca y lo saboreaban. Y mientras lo estaban saboreando, les decía el maestro, el rabí, les decía: cuán dulces son a mi paladar la palabra, más que la miel a mi boca. Y les decía el rabí: así sea cada día la palabra de Jehová como miel en su boca, que anhelen saborearla todo el tiempo. Y así estos niños iban instruyéndose, amando la palabra de Dios, saboreando cada día la palabra de Dios. Y estos eran los detalles que hacían estos rabinos. Amén, para que el niño viniera y enamorarse más de la palabra del Señor, porque esta es la meta para los judíos, es tener más conocimiento desde chiquitos, más conocimiento de la palabra de Dios. Amén, y podemos ver lo que Pablo lo hizo en Hechos 22, 23, que dijo Pablo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Dice en Hechos, usted puede escudriñar. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los rabinos más importantes, de los maestros más importantes en aquel tiempo, que le enseñó a Pablo antes de la conversión que le dio nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos la historia, que él sabía mucho de la palabra de Dios, pero en una forma equivocada. ¿Sí se acuerda, verdad? De ese pasaje. Amén. Entonces venía y seguían estudiando, enamorándose más de la palabra de Dios. Llegaba el momento de la graduación, cuando estos niños venían y el niño que reprobaba venía y ya no lo aceptaban más en la escuela. Ya era reprobado, ya no era cualificado para seguir
estudiando la palabra de Dios. Venía este niño y lo mandaban a su casa donde sus padres. Entonces venía el niño y les inculcaba el oficio de casa. Si era pescador, se iba a pescar con su padre. Si era carpintero, se iba de carpintería o de cualquier otro oficio. Pero el niño ya no seguía estudiando. ¿Me están entendiendo? Los miro calladitos. Amén. Entonces, pero los niños que cualificaban, ellos sí seguían estudiando porque verdad, seguían dotados en la palabra de Dios, captaban más la palabra, lo que se les estaba enseñando, y venían estos niños y entraban a otro ciclo, que era la escuela secundaria. En la escuela secundaria, en los judíos le llama el Bel Talmud. Era más o menos cuando tenían de 9 a 12 años. Ellos venían y estudiaban y seguían estudiando la palabra de Dios. En el primero estudiaban desde Génesis hasta Deuteronomio, y en este segundo ciclo de secundaria estudiaban de Josué hasta Malaquías, de memoria. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿verdad? De estudiar de memoria. Imagínense qué capacidad. Yo le digo, Señor, ahora entiendo todo, ¿verdad? Porque ellos se llamaban y se decían decir maestros de la ley, porque todo lo sabían de memoria. Entonces venían estos niños de más o menos de 12 años y empezaban a estudiar el otro nivel que seguía. Si usted se acuerda más o menos, a esa edad Jesús, ¿se acuerda a esa edad Jesús? Como a los 12 años Jesús fue a Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén, dice la palabra de Dios, para la fiesta de la Pascua, y se reunió con unos doctores de la ley en aquel templo, en aquella sinagoga. Y tan pequeño Jesús, de 12 años, los doctores de la ley se quedaban impresionados de la capacidad que tenía Jesús. Dice, hay un detalle que dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo para que me vaya entendiendo. Busque Lucas 2, 46 al 47. Amén, gloria a Dios. Es un poquito larga la historia. Bueno, no tan larga, no lo voy a tener tanto tiempo acá, pero quiero que me entienda este llamado de Marcos, que nos relata Marcos. Amén, Lucas. Amén, gloria a Dios. Lucas 2, 46 al 47. Y su palabra dice, el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, este es Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. En esta ciclo de la escuela secundaria, la meta que usaban era el pueblo judío siempre tiene una forma diferente a responder. Ellos responden con preguntas. No sé si me entiende. Por ejemplo, un ejemplo. Venía el pueblo y decía, ¿quién nos va a redimir de esta catástrofe? Venía Jehová y les respondía, ¿acaso mi mano se ha cortado para no redimirlos? Con una pregunta, y ahí automáticamente venía la respuesta de que Él los iba a redimir. No sé si se me está entendiendo. Entonces, la capacidad de esta escuela secundaria era de que los niños empezaran a tener como esas respuestas, pero las respuestas eran base a preguntas, y era un reto para ellos. Esta era la parte más difícil que estos alumnos tenían de esta edad. Pero la capacidad de Jesús, también ahí estaba Jesús. No lo vimos que fue, ni leímos en un lugar que fue a una escuela de estas. Él ya lo sabía y él ya tenía esa inteligencia. Entonces esto es lo que estudiaban los niños de la secundaria. Cuando ya venía y el maestro veía la capacidad de estos niños
de 9 a 12 años que tenían el manejo de la palabra de Dios y que tenían la habilidad de contestar preguntas y dar unas respuestas con preguntas. Ya esto era un reto para ellos, y ya ellos ya decían a estos niños que les decía el rabino así, cuando ellos ya lograban hacer esta capacidad, les decía: oh, creo que tú puedes llevar mi yugo. Les decía el rabino, el maestro: creo que tú puedes llevar mi yugo, tú puedes interpretar el texto como yo. Les decía el rabino, el maestro, y luego ellos pasaban a otro nivel más grande, que es el tercer nivel. Y los que eran anulados, ya sabemos, se iban para sus casas y aprendían el oficio. Si el papá era pescador, se iban a pescar, o si el papá era carpintero, se iban de carpintería. Pero estos niños que pasaban hasta la otra clase superior venían, se llamaba Bemisdrash. Este era el nivel más grande. Ya ahí ellos ya iban a salir graduados. Aquí el alumno ya venía y se hacía un adulto. Ya iba en los pasos de ser un adulto. Entonces ellos venían, y aquí era donde el rabino, el maestro, le venía y les enseñaba a tener una relación vital con el maestro. Ya iba a ser algo más íntimo con él, con estos maestros de ese tiempo. Ya el niño venía a mudarse completamente en la casa del maestro. Ya venía y ya oraba con el maestro, aprendía todo lo que el rabí hacía, caminaba como el maestro, comía como el maestro, oraba con el maestro, y todo lo que hacía el maestro, la postura en cómo hacía, él la tenía que hacer. No sé si me está entendiendo. Entonces venía y llegaban a esta capacidad, amén, de venir y hacer todo lo que este rabí les enseñaba. En aquel tiempo las calles siempre ha sido así, allá bien calientes, se dice, ¿verdad? Las calles en el tiempo de Jesús, las calles pues eran casi desérticas, se habla. Mucho polvo, mucho sol, mucha calor. Eso no importaba para un alumno seguir a su maestro. Venía, y en aquel tiempo se usaba mucha la sandalia y caminaban bajo el sol. A ellos no les interesaba, pero ellos, con tal de aprender y ser instruidos, ellos caminaban largo y siguiendo a su maestro, aprendiendo lo que él les iba a enseñar. Y venía, y usted sabe que las calles son muy polvosas, ¿verdad? Venía caminando el maestro adelante y el alumno atrás. Y como había mucho polvo, venía y se arrastraba el polvo con las vestiduras largas. Entonces imagínese al alumno yendo atrás de su maestro con aquel gran polvo, venía y yendo atrás se llenaba de polvo él también, ¿verdad? De ahí donde viene el dicho judío que dijimos del tema, que el discípulo debe estar cubierto con el polvo de los pies de su maestro para poder aprender. Ese era el dicho que ellos tenían que lograr, estar ellos cubriendo el polvo, o sea, quiere decir cubierto de todas las enseñanzas que estos maestros le daban a estos niños. ¿Me están entendiendo? Amén. Esta era la educación judía en esos tiempos. Entonces volvamos a Marcos. ¿Por qué usted cree que estos hombres estaban pescando? ¿Qué pasaba a los niños descualificados? ¿Dónde se iban? A la pesca, ¿verdad? ¿Qué los trata de decir Marcos aquí? Que estos hombres no tenían educación. Tal vez venían de algo de ser descualificados de todas las escuelas, primaria, secundaria, y no tenían ninguna profesión. Pero había llegado el verdadero maestro, y eso es lo que me impactaba mi corazón. Allí no había estudio en ellos, allí no había nada, no había nada. Tal vez eran mal hablados, no tenían entendimiento de las cosas de Dios. Pero ahí estaba el maestro, ahí estaba el rabí del rabí,
el único que necesitaban para que les enseñara, para que les enseñaba a eso. Y leyendo la palabra de Dios dice que cuando Jesús había llegado, ¿verdad?, a Jerusalén y a las partes donde él venía predicando la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendió, se hizo famoso. Todo el mundo hablaba de él, que Jesús sanaba. Venía y ellos, probablemente los pescadores vieron esto en él. Parece como que fuera a los rabinos. Puede cambiar nuestras vidas. Y ellos tal vez miraban que la fama de Jesús se extendía, que Jesús venía y que tenía un gran amor y que sanaba enfermos, sanaba endemoniados y todo, y eso los deslumbraba a ellos, y ellos estaban ahí y no podían creer que aquel hombre venía a buscarlos a ellos. Era la oportunidad de su vida, era Jesús. Era Jesús el que iba a buscarlos. En aquella época de Jesús, más o menos el 40% de las personas tenían trastornos mentales, barbaridad de hambruna, adulterios, prostitutas. Era tremendamente casi lo que estamos viviendo ahora. Y eso les ha de haber impactado a estos pescadores. ¿Qué los trata de decir el Señor? Así Él vino y nos agarró a nosotros. De la multitud Él vino y nos trajo aquí. Pero Él quiere hacernos discípulos, porque el Señor fue a buscar discípulos, no multitud. La palabra de Dios dice que la multitud le seguía, pero en realidad quienes se acercaban eran los discípulos. El Señor nos trae a esta palabra cuando va a buscar a sus discípulos, y me preguntaba yo, Dios mío, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser de la multitud o realmente queremos ser discípulos? Me imagino que usted y yo queremos ser discípulos, ¿verdad? Esta palabra, amén, esta palabra sonaba mucho a mi corazón. Amén, porque usted y yo tenemos la revelación de la palabra. Es más fácil ahora que en el tiempo de antes, porque en el tiempo de antes solo eran estas ciertas personas, estos ciertos rabí, doctores de la ley, que se iban instruyendo, los que tenían la palabra de Dios. Usted no podía en aquel tiempo llevarse su Biblia en la casa, tenía que salir de su casa y ir a un templo que le decían la sinagoga. Pero ahora la misericordia de Dios nos ha acomodado un poquito, ¿verdad? Ahora tenemos nuestra palabra, su palabra en nuestra casa, y también venimos a la casa de Dios. Pero el Señor confrontaba mucho mi corazón con esta palabra, porque siguiendo leyendo, yo miraba que una multitud dice que le seguía a Jesús. Pero los discípulos eran los únicos que se acercaban a Él. Amén. El Señor está haciendo un llamado este día de discípulos. ¿Quién va a decir sígame? Sígame. Tal vez tú no tienes ninguna profesión. Yo no la tuve tampoco. Hasta ahorita es que estoy recibiendo unas clases de estudiar su palabra. Pero qué más que Él es el maestro de los maestros. Él es el que nos enseña. Y esta noche, hermano mío, el Señor quiere que hagamos la diferencia. El Señor quiere discípulos en esta casa. No quiere seguidores más. No quiere seguidores. El Señor me decía desde un momento cuando yo venía a esta casa, me gusta siempre predicar lo que vivo, porque eso es lo que me da más fortaleza de que digo la verdad. Amén. Cuando llegué yo a esta casa, el Señor me habló clarito y me dijo: yo quiero que seas una discípula, no una seguidora. Que no seas una multitud como la multitud. No todos en la multitud, unos se iban y otros quedaban, pero los discípulos, ¿cuántos fueron los que estaban en el Pentecostés? Solo pocos. Y eso me decía el Señor: yo quiero discípulos, no multitud. Quiero discípulos que entiendan mi llamado. Yo sé, hermano, que usted y yo tenemos un llamado de Dios. A veces yo me pregunto, no sé ni cómo yo llegué acá, porque no lo entiendo. Cada vez que yo estoy parada aquí le digo al Señor: yo no entiendo
cómo yo llegué acá. Pero este es un llamado bien serio. Cuando yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, mezclaba mucho y separaba lo que era mi vida cotidiana con mi vida de la iglesia. Y mediante me iba buscando y acercándome más al maestro, pude entender que este es un llamado muy serio, porque esto convierte nuestras vidas, tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa y en nuestra iglesia. Y el Señor fuertemente, quiero que usted entienda que Él hace un llamado hoy y diga: ¿me sigues? Pero no quiero como multitud. Quiero que sean mis discípulos, que se acerquen a mí, que tengan amor. Una de las cualidades que tenía Jesús en ese tiempo era que era un Dios de amor. Él no rechazaba a las personas y eso lo hacía diferente. Él no acusaba, Él venía y sanaba y libertaba y restauraba y decía: no peques más. Y eso era todo, y lo restauraba Eso es lo que Dios quiere, pueblo de Dios, en nosotros. Que tomemos esta palabra en nuestro corazón, que seamos discípulos. El amigo, Dios no necesita tu inteligencia. Dios no necesita que tú seas un genio. Él es el genio aquí. Él es el inteligente aquí. Él se glorifica en la debilidad, dice su palabra. En nuestra debilidad Él nos viene y nos da la fuerza, amigo. A veces yo no entendía cuando empezábamos, pero yo te lo digo que Jesús es real. El Espíritu Santo es nuestra guianza. Él es real. Te lo digo que he comprendido que más hermoso es estar un día aquí que 1000 fuera de la presencia de Él. ¿Y qué es lo que te quiero decir este día, hermano mío, iglesia? El Señor quiere que demos más. El Señor podemos dar más. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que rescatemos nuestras vidas. Cada vez que escucho esa palabra y me confronta mucho en Apocalipsis, donde me habla de un lago de fuego, donde un gusano que no se muere nunca, y yo le digo: Señor, hoy tengo la oportunidad de estar todavía siguiendo, limpiándome más, siguiéndote, siendo de verdad una discípula del Señor. Tenemos luchas y pruebas, pero la carga en Él es liviana. Llegan los de repente del Señor a nuestras vidas. Si lo podemos levantar. Más valiente es el que se levanta. Caíste, sí es verdad, pero más valiente. Para mí, yo lo miro así, que es más valiente el que se levanta. A esos es el que quiere el Señor. El Señor quiere más de nosotros. El Señor no quiere cosas a medias. Quiere un seguimiento completo. Que lo sigamos a Él. La palabra de Dios a mí me muestran las ropas. Que decía nuestro Señor Jesucristo, decía en Mateo. Él decía que tenemos que ponernos un traje nuevo. Tenemos que cambiarnos de vestidura. El Señor no quiere que vengamos y en un vestido viejo. Él quiere que botemos lo viejo. Él no quiere que vengamos y que pongamos remendaduras nuevas en un vestido viejo. ¿Lo han leído? ¿O lo han meditado, perdón? Él quiere todo nuevo. Porque cuando usted y yo añadimos a las vestiduras un trapo nuevo a un vestido viejo, se rompe, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor acá? Él lo quiere todo. Él no quiere actitudes buenas y actitudes malas a la misma vez. Él quiere siempre que estemos rectos delante de Él. Así quiere el Señor que seamos. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el llamado que Dios le está haciendo esta noche? Amén. En aquel tiempo estos rabinos y maestros, dice la palabra de Dios que tenían un velo. Ellos sí sabían de la palabra de Dios. Sabían de la palabra de Dios, pero no la practicaban como era. Como en un principio, se acuerdan de Pablo.
Amén, que no practicaba, sí sabía la palabra de Dios, pero no la vivía como nuestro Señor Jesucristo los viene a enseñar. Él quiere que vivamos, hermano, la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren aceptar el llamado de Jesús? En esta noche Jesús dice una vez más: síganme, pero yo los quiero que sean mis discípulos. Hay pruebas, hay luchas, si es verdad. El Señor, soy testimonio vivo de que en luchas y pruebas seguimos caminando. Y esa es la voluntad de nuestro Señor en nuestras vidas. Es el amor de Dios en nosotros. El Señor no importa los dones. No, todos podemos tener, son irrevocables, dice su palabra. Pero lo que quiere el Señor es que nos revistamos del verdadero amor de Él. Eso es lo que lo diferenciaba a Jesús. Era el verdadero amor para las almas. Y un buen discípulo tiene un verdadero amor en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando vinieron y Jesús les hace el llamado a estos discípulos, ellos obviamente se sintieron privilegiados de que el rabí los había llamado, y indiscutiblemente le siguieron, y fue el cambio de vida que ellos tuvieron en sus corazones. Así como ahora el Señor nos llamó y nos cambió la vida, nos dio nuevas ropas, dice, limpias, nos cambió nuestra mentalidad y nos dio un nuevo progreso en nuestras vidas. Ahora nuestras cargas vienen a ser ligeras y livianas en la presencia de Dios. No sé si tú me entiendes, hermano mío, pero el Señor en tu corazón que deposite el llamado de ser un discípulo, de ser un verdadero discípulo del Señor en esta noche. Amén. Espero hayan comprendido el mensaje y lo que he tratado de depositarles en su corazón. No es fácil, pero quien más que Él nos enseña en la búsqueda como con Él, orar con Él, comer con Él, andar con Él. Él nos va enseñando cada día. No es imposible, como decía la hermana. Nada es imposible para Dios. Todo eso es posible. Más que todo lo podemos en Él, que nos ha fortalecido. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Vamos a orar.